Ahora sí, entremos en esta historia, una historia muy bonita también, la mujer samaritana. Y pues digamos que este año es un año que siempre uno tiene que ponerse, como decía la hermana, un propósito, pues porque pues si no se hace uno propósitos no llega a nada. Es mejor, y bueno, voy a pasar aquí, de pronto un poquito de vergüenza porque a todos nos ha pasado, nos establecemos a veces metas que no cumplimos. Y es bueno ponerse metas y puede ser que sean un poquito más altas de lo que realmente podamos lograr. Póngase metas, mis hermanos, este año quiere hacer algo en lo natural, quiere estudiar, quiere hacer una especialización, quiere prepararse para algo, quiere, no sé, cualquier cosa que sea en bien para su vida, en bien para su vida cristiana, en bien para su familia. Establezcase metas porque si uno no se establece nada y anda en la vida sin propósito alguno, sin algún realmente algo que seguir, un lineamiento en el que basarse, vamos en la vida como sin, en un vaivén y pues no llegamos a nada. Es mejor a veces establecernos metas altas, como decíamos, así no las alcancemos todas, así terminemos a final de año diciendo pues trabajé bastante sobre la temática, pero no lo pude conseguir, el año entrante seguiré, pero no dejemos la vida sin establecernos alguna meta. Y en cuanto a la vida cristiana, más, ¿cierto? Pues creo que nos conocemos, cada uno se conoce su vida natural, cómo ha sido. Yo conozco la vida natural mía, mi vida espiritual también la conozco. Sé que he tenido algunas cosas que quiero también mejorar para con el Señor. Quiero establecerme metas, no sé si las podré siempre cumplir a cabalidad, pero prosigo con el Señor Jesucristo. Amén. Y sé que Él nos ayudará para sea que las consigamos al 100% o sea que avancemos, pero para el Señor lo hacemos. Y una de ellas sería mejorar también en cómo predicamos su palabra. Porque a veces, pues digamos que, y lo digo yo también, hay momentos hasta que nos da como un poco de pena. Sentimos que no es el momento, sentimos que no es el lugar, sentimos que no es la persona, o sentimos de alguna forma, y nos es como difícil en algunos momentos compartir el mensaje. Y este mensaje, digamos que lo tenemos que tener preparado siempre para tenerlo listo, para compartirlo. Porque Él no es de tiempos, sino que nosotros tenemos que tenerlo preparado para en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Amén, que sea lo primero de lo que usted busque hablar de pronto con una persona nueva. Porque a veces, y bueno, no he iniciado con la temática, pero es como el abrebocas del mensaje. Y es de lo primero, de lo que más guardamos en el corazón es de lo primero que hablamos. Es decir, hermanos, si a usted, por ejemplo, le gusta mucho el atletismo, por decir alguna cosa, a veces termina primero hablando de, oiga, muy bonitos sus zapatos, y se queda hablando de zapatos con la persona, o oiga, aquí están unas prendas en descuento y son buenas, esas no irritan cuando usted corre o algo así. Y una de las temáticas que más le gusta, más le llama la atención, de esas que termina compartiendo con los demás. Así que si usted se está dando cuenta que está hablando mucho de otras cosas naturales y se le está olvidando hablar del mensaje, es porque no le está de pronto poniendo la preeminencia o el primer lugar en su vida a la palabra del Señor Jesús. Amén. Y dice que el Señor Jesús estaba en Jerusalén, es decir, al sur de lo que podemos llamar como de lo que era el reino de Israel en ese tiempo, y que Él tenía o que le era necesario y que iba para Galilea. Él era de Capernaum, de Nazaret, de la parte norte del reino de Israel. Y dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Y es una de las primeras cosas que siempre me ha llamado la atención de este pasaje, porque ustedes siempre que van a mirar otras historias que dicen que tienen que pasar un judío de la parte norte, es decir, del reino de Galilea o de la parte de Galilea o la región de Galilea a la región de Judea, que son dos zonas que están separadas por Samaria. Siempre los judíos, ¿qué tenían que hacer? Ellos buscaban rodear por el Jordán, rodear por caminos en los que no se cruzaran ni con aldeas ni con ciudades samaritanas, porque la idea era que el judío no se quería mezclar, no quería ver nada con los samaritanos. Amén.
Y recuerden que aquí estaba Jesús con sus discípulos y ellos pues digamos que iban con él, y yo me imagino que cuando Jesús les dijo, bueno, vamos nuevamente a Galilea, ellos empezaron a planificar el viaje junto con Jesús, a mirar la ruta por donde iban a pasar, cuánta comida iban a llevar, porque no era un día, no era un viaje como nosotros estamos acostumbrados, que en 2 horas, 3 horas ya estamos llegando a un sitio, ya sea en avión o sea en carro, sino que era un viaje de días y tenían que mirar dónde se iban a quedar a descansar, en que pues, normalmente esos viajes en esos tiempos eran a pie. Entonces digamos que la planificación tenía que ser bastante más que lo que hacemos actualmente para un viaje. Y cuando Jesús les dijo, no, pero es que no vamos a ir por el camino que ustedes están planeando, nos vamos a ir por Samaria y vamos a pasar por cada cosa, ellos como que, Señor, pero ¿por qué por Samaria? Tú sabes que allá, digamos, no somos bien recibidos, podemos correr peligro. Digamos que el ministerio del Señor Jesucristo era un ministerio, como lo menciona muchas veces, de riesgo. Ellos tenían persecución no solamente de los romanos, sino que los mismos fariseos, los mismos del pueblo de Israel buscaban y planificaban cómo hacerle daño al Señor Jesús y a sus discípulos, ¿cierto? Eso está escrito en la Biblia en varias formas. Entonces ellos como que mirando por dónde iban a planificar el camino, estaban buscando no pasar por Samaria, pero el Señor les dijo, es que es necesario que pasemos por Samaria, es algo que no podemos evitar. Bueno, pasó el viaje. Yo creo que los discípulos en esa forma, colocándome yo en la mente de ellos, no les fue muy fácil hacerle caso a esa decisión del Señor Jesús. A veces de pronto a nosotros no nos es fácil entender algunas cosas del Evangelio, pero el Señor nos va dando entendimiento después de las mismas. Ellos de pronto se fueron renuentes, con miedo y con disgusto. Recuerde también historias, por ejemplo, como cuando el Señor Jesús les dijo que él estaba, esta vez en el viaje era al contrario, y estoy hablando de otra historia, que eso está como que en Lucas capítulo 9, en la que el Señor estaba con la mentalidad de ir de Galilea ya a Judea, es decir, el viaje al contrario, del norte hacia el sur. Y les dijo que también que por favor fueran y se adelantaran y fueran a Samaria a preparar lugar para ese viaje, o sea que se prepararan, que fueran adelantándose, y ellos se fueron adelante y resulta que en Samaria, en la aldea por la que pensaban pasar unos días o un día, no sé, no dice cuánto ahí, no los quisieron recibir y los recibieron de mala gana porque tenían vista o se veían como que iban para Judea, que iban para Jerusalén. No los querían recibir porque no venían específicamente para Samaria, sino como que querían pasar, era para Jerusalén, y eso solamente era un estadio. Y entonces ellos se pusieron bravos, sobre todo Juan y Jacobo, que eran el par de hermanos al que el Señor les pone nombre hijos del trueno o Boanerges, porque eran bastante, bueno, y no sé, yo creo que algunos son coléricos o así como temperamentales, que cualquier cosa se les sube a la cabeza y se ponen bravos. De pronto hay varios aquí, yo de pronto de eso no tengo tanto, sí me da, pero ya tiene que ser muy alta la situación para que me dé como esa rabiecita santa. Pero los hermanos Jacobo y Juan eran unos hermanos que se templaban bastante. Y esa mala recepción, o prácticamente el no quererlo recibir, llegaron y le propusieron al Señor Jesús, oiga, Señor Jesús, ¿por qué no nos permite si nosotros oramos y pedimos que caiga fuego del cielo como Elías lo hizo y que los consuma a todos estos? Y el Señor les termina diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Amén. Pero entonces recuerde que para los judíos y para sus discípulos no era nada fácil, no era nada agradable tener que pasar por Samaria. Era algo que les parecía muy difícil, era algo que no sé si usted, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, es que a mí si no me gusta el frío es para nada, y cuando tengo que ir al frío, o al revés a los que no les gusta el calor, pero es que no se aguantan 2 o 3 días. O con los que tienen que ir de pronto 3 o 3 en fiestas a la casa de la suegra y la suegra no les cae bien. Bueno, no sé si hay alguno acá. Mentira, nosotros somos cristianos y nosotros nos amamos, amén, los unos a los otros, sobre todo, amén, aquellos que no son parte de pronto del cuerpo de Cristo todavía, amén. Pero
para ellos les era bastante difícil cruzar por la ciudad de Samaria y tenían que llegar a la ciudad de Sicar. Y dice que el viaje fue difícil, el viaje no fue fácil, que cuando llegaban a la ciudad de Sicar y específicamente a un pozo que era el pozo de Jacob, que había comprado, de una historia mucho más atrás que cómo compró el pozo Jacob, ya venían cansados, y dice que Jesús venía cansado del camino y les pidió, o no sé, no dice específicamente cómo es la historia, pero dicen que los demás discípulos se fueron a buscar de comer porque como que las provisiones no les alcanzaron, o como que el Señor Jesús, bueno, aquí yo quiero entrar en una parte ya de interpretación, y como que el Señor Jesús no les dijo que iban a hacer el recorrido por Samaria, ellos como que no venían preparados para entrar por Samaria, es decir, no traían alimentos, y a los últimos, cuando sí ven que tienen que entrar por Samaria, los manda a conseguir comida, o ellos se van a conseguir su comida porque no tenían planificado el viaje así. Y se queda, aquí dice que solamente Jesús, o sea, en la historia que escribe Juan, dice que solamente se quedó Jesús, pero si se quedó solamente Jesús, ¿cómo quedó escrito esto en la Biblia? ¿Quién escuchó pues la conversación? Porque es una de las pocas conversaciones que Dios tiene con una persona a la que le está predicando el evangelio, que sea tan larga. Ejemplo, usted va a la historia del ciego Bartimeo, va a la historia de a ver quién más, y son conversaciones muy cortas. Ejemplo, también la hija de Jairo es una historia en la que usted ve que la conversación con Jairo es muy corta, pero las conversaciones que se escriben aquí en el libro de Juan son diferentes, son más largas, tienen más contenido doctrinal de lo que Jesús hablaba con las personas, más que solamente la sanidad, porque realmente, por ejemplo, aquí no hubo sanidad, no estaba enferma de una enfermedad natural la mujer samaritana, sino más de una enfermedad espiritual de su pecado. Y se quedan hablando desde esa parte doctrinal, de esa necesidad de esta mujer. Y si usted mira, también hay semejanzas en todas las historias de Juan. Quiero hacer un poquito como de énfasis de lo que estamos leyendo, del evangelio que estamos leyendo. Es el único evangelio que tiene historias diferentes a los otros tres, ¿cierto? Usted va a buscar, o yo me pongo a buscar la historia de la mujer samaritana en los otros evangelios, y usted no va a encontrar nada, porque ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo escribieron nada acerca de esta historia, pareciera que nunca hubiera existido. Y Juan sí la escribe. ¿Cuál es la historia que yo les quiero decir acá? Y es algo que yo siempre he tenido en el corazón. Y es que, por ejemplo, una de las cosas que se sabe de los apóstoles es que, bueno, y yo creo que yo lo conté también en otra ocasión, es que los apóstoles, en vez, no sé, yo me veo las películas y estoy hablando aquí de más, pero en las películas usted ha visto que cuando presentan a Jesús y a sus discípulos, prácticamente todos tienen la misma edad, ¿cierto? O sea, Jesús de 30 años y los discípulos también por ahí de unos 20, 30 años, barbudos, viejos ya prácticamente. Pedro lo colocan hasta más viejo que Jesús muchas veces en las historias representadas en las películas del Señor Jesús o hasta en las series, pero resulta que eso no era así, mi hermano. Los discípulos normalmente de un rabí eran muchachos jóvenes, menores normalmente a 18 años. El máximo, el que tendría mayor edad, normalmente el que iniciaba tendría que tener máximo por ahí 18 años. Y el más joven normalmente era de 14. Juan, en este caso, era el menor de todos los discípulos y al parecer no cumplía todavía la edad suficiente para ser considerado un discípulo de un rabí. Era como, por decirlo así, todavía tenía era una edad de un infante, no sé, dicen muchos que tendría más o menos la edad de 12 a 14 años, todavía no era considerado suficientemente grande para ser un discípulo del Señor Jesús. Por eso en muchas historias pues se menciona como si fuese un niño, y también dice que se sentaba al regazo del Señor Jesús y le permitía al Señor Jesús sentarse a su pecho y le contaba cosas. ¿Por qué? Porque era como si se comportara más como un hijo y un padre, no tanto como un rabí y un discípulo al principio. Y lo que quiero decirle, mi hermano, es que aquí a mí me parece simplemente que se quedó Jesús y se quedó un niño, Juan, junto a él, poniendo atención, y gracias a eso, gracias a que ese discípulo era un niño, tenemos unas historias diferentes a los otros evangelios, unos digamos,
unos milagros diferentes y unas enseñanzas diferentes, no diferentes en que difieran, sino en que nos enriquecen. Amén. Y esta de la mujer samaritana era, ¿por qué lo que parecía para los difíciles, a los discípulos difíciles y contrario, era la necesidad de que ellos entendieran y la necesidad del corazón del Señor Jesús? Cuando Juan inicia el evangelio, él dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, ¿cierto? Pero los judíos de cepa. Los samaritanos, mis hermanos, no eran considerados judíos de pura cepa. Ustedes saben que el reino de Judá y el reino de Israel se dividió muchos años atrás, y el reino de Israel fue tomado por los asirios, y bueno, el reino de Judá fue por los babilónicos. Pero en la diferencia de cómo fue tomado el pueblo de Israel por los asirios, fue que los asirios tenían una costumbre diferente, y era mezclar las gentes, mientras los babilónicos no hacían, ni los persas hacían esto. Entonces los asirios, cuando tomaron posesión de Israel, o de esos pueblos de Israel, lo que hicieron fue traer gente de otros pueblos y meterla en la tierra de Judá, y pues se empezaron a producir matrimonios de mezclas, y lo que hicieron fue mezclar el paganismo con el judaísmo, y por eso es que se crea los que se llaman los samaritanos, es decir, un pueblo para los judíos impuro, un pueblo que no era pueblo, un pueblo que ya no tenía las promesas, un pueblo que ya no seguía ni siquiera pues realmente las historias como las conocían, no tenían ni siquiera completamente el Antiguo Testamento, solamente creían en los primeros 5 libros o en el Pentateuco. Entonces, para los discípulos ver que Jesús tenía la necesidad de pasar por allí o de alguna forma con los samaritanos, no le era fácil, ¿cierto? Pero el Señor Jesús tenía algo que quería mostrarle a ellos, de la necesidad de cómo era la predicación de este evangelio, y queda acá, y no se va a encontrar, porque usted va a ver que en las historias de la Biblia normalmente Dios se encuentra normalmente con principales. Por ejemplo, con Nicodemo se encontró, y escribe Juan aquí, y fue una reunión muy importante en Jerusalén. Era con un principal de la sinagoga, era con alguien representante. Estaba Jesús en Jerusalén predicando de pronto en algunos espacios de sinagoga, o en algunos espacios abiertos grandes, importantes, y esa era el comportamiento de un rabí en ese tiempo. O sea, un rabí no era para sentarse e irse de casa en casa a predicar el evangelio, sino que el comportamiento de un rabí en esa época era alguien que tenía un gran número de alumnos y tenía espacios indicados supuestamente para ir a predicar el evangelio. Y los discípulos veían a Jesús y lo veían enclaustrado también en esa misma forma, en esa misma ficha que los estaban acostumbrados el pueblo de Israel a escuchar a los rabís. Pero cuando ven que Jesús se sale de ese marco y tiene que, además de eso, no solamente predicar en espacios como de alta relevancia, sino que se va también a Samaria, que ya no es un espacio de alta relevancia, que ningún rabí realmente había intentado hacer eso, y se encuentra en este lugar. Y segundo, que no se va a buscar de pronto a la persona más importante de Samaria en términos de relevancia, no se va a buscar de pronto al rabí de Samaria, no se va a buscar a alguien de posición social, sino que se va a encontrar a un pozo a mediodía, a alguien que considerablemente en la forma de revisar o de tener en cuenta la posición social de las personas en ese tiempo, era la persona de más baja alcurnia, de más baja relevancia que se podía encontrar. Primero porque pues en ese tiempo ustedes saben que las mujeres eran consideradas poco menos que los hombres, y eso no es una mentira, cosa que el evangelio vino a cambiar, amén, gloria a Dios. Pero además de eso, que era una mujer que era considerada de poco o de ningún valor en su misma sociedad. Es decir, va a un pueblo que es considerado
menos, porque por ejemplo ni los judíos consideraban que Samaria era de los judíos, ni siquiera los asirios consideraban que eso era un pueblo suyo. Samaria era un pueblo olvidado en medio de muchos países que nadie lo quería, considerado menos que todo. Dentro de ellos una mujer que era considerada también menos dentro de sus mismos congéneres de los samaritanos, y dentro de eso a una mujer que era considerada menos entre las mujeres, porque las mujeres tenían la costumbre de ir a tomar el agua en grupos, es decir, era el momento social de ellas, salían hablando, salían conversando acerca de sus cosas, iban cuando el sol no estaba en su furor, sino cuando iban en la tarde, cuando ya todo se había calmado y era suavecito y podían ir divirtiéndose, contándose sus chismes, y perdónenme decirlo de esa forma, mis hermanos. Pero no, se fue a encontrar a mediodía. Dice que el Señor estaba en la hora sexta, al mediodía, en el pleno furor de prácticamente de la tierra más desértica que puede ser por esas zonas de Israel, a encontrarse a una mujer que no parecía tener ningún valor, ni para el ministerio del Señor Jesús, ni para nada relevante de lo que podrían los discípulos pensar, pero para el Señor Jesucristo le era necesario pasar por allí, quedarse en la ciudad de Sicar y quedarse esperando a alguien en un pozo a mediodía, encontrarse con una mujer que ni ella misma se sentía de alto valor. Yo creo que cuando ella llegó allá y cubierta, no quería que nadie la mirara, de pronto no hablaba con nadie, se sentía menos que nada, menoscabada, su vida prácticamente destruida, ya no sabía realmente cómo vivir. No era una mujer de pronto que sintiera orgullo por ella misma, pero se va a encontrar con alguien que le cambia la vida. Ella siente de pronto al principio la pena de que él le pide, dame de beber, mujer, que tengo sed. Dice, pero ¿cómo hablas a mí si yo soy samaritana y tú eres judío? Nosotros no nos hablamos. Ella le responde, mire que está buena, porque por ejemplo un samaritano de plena raza, una mujer de pronto de las que se consideraban dignas de Samaria, le responde, mire usted qué hace, o hasta de pronto eran más groseros y podían escupir o alguna cosa, porque ese era el comportamiento entre judíos y samaritanos. Ella le responde de una forma como, pero ¿por qué me pides a mí si nosotros no nos hablamos? Pero ella de una forma, lo veo yo de una forma humilde, ella se sentía menos que lo que estaba ahí, pero alguien que le empieza a hablar y le empieza a decir, mujer, es el tiempo en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tú tienes la oportunidad de ser parte de esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén, glorifique a Dios, mi hermano. Si tiene el deseo, alabe a Dios. Y ella siente algo diferente. Yo siento como que tú eres alguien diferente. Parece que tú eres profeta, Señor. Pero bueno, vendrá el Cristo y nos explicará todas estas cosas y sabremos más y entenderemos más. Y le dice, mujer, el que habla contigo, yo soy. Y esa mujer como que dice que como así, que siendo yo la que nadie le pone atención, y que viene alguien que es profeta a ponerme a mí cuidado, y que viene a hablar conmigo, alguien que se sienta con los principales a ponerme a mi atención y hablar conmigo, y me revela que eres el Cristo, el que estamos esperando, el que va a salvar al mundo, el Salvador que estamos, el que ha sido profetizado y está hablando aquí conmigo. ¿Cómo puede ser eso posible? Esa mujer no podía creer que no entendía que un profeta se sentara con ella, pero cuando le dice que no es un profeta, que era el Cristo mismo, que era el que ellos estaban esperando, que era el más grande que podría existir, el que estaba ahí con ella en ese momento, no se resistió esa mujer, y dice que dejó tirado el cántaro de agua y se fue, y no se quedó solamente con ella, porque Jesús sabía a quién estaba buscando, porque ella era importante para el Señor Jesús, porque sabía para qué servía esa mujer.
que inmediatamente se fue al pueblo a decirle: vengan conmigo, porque ustedes no saben a quién me he encontrado, a alguien que me ha dicho todo cuanto soy. Este será el Cristo, el que estamos esperando. Y se trajo un montón, una multitud a escuchar al Señor Jesús. Amén. Y cuando llegan los discípulos, y ya, mis hermanos, como cerrando esta historia, cuando llegan los discípulos, ellos empiezan a ver que estaba ahí Jesús, y alcanzaron a ver la mujer en las últimas palabras cuando ella ya se está yendo. Y dicen que ellos no se atreven a preguntarle qué anda haciendo él hablando con un samaritano y con una mujer, que viene a coger el agua a mediodía aquí al pozo. Estaban en su mentalidad todavía diciendo: ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Qué hace este rabí? ¿Qué hace él hablando con una mujer que no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia, ningún valor? Y ahí es cuando él les empieza a decir, y le empiezan a decir: maestro, come maestro, porque mira que te hemos traído, tú estabas cansado, esto es lo que tú necesitas. De pronto le estaban trayendo, no sé qué, pero alguna clase de alimento especial, y él les tiene que decir, como, y perdónenme decirlo de esta forma, como: muchachos, yo tengo una comida diferente que tengo que comer y que me alimenta más, y es hablar, porque mi comida es hacer la voluntad del Señor y que haga la obra en los que Él quiere que se haga. Porque en el pensamiento de ellos, mis hermanos, lo que ellos veían ahí, lo que era una obra sin importancia, como que, y me voy a referir más como a ustedes han escuchado una historia en Marcos en que dice que su familia vino a buscar a Jesús porque creían que estaba fuera de sí, fuera de sus cabales, que no estaba haciendo las cosas, que estaba haciendo las cosas torpemente, o esto, su misma familia, sus hermanos venían a buscarle porque supuestamente Jesús está fuera de sus cabales. Los discípulos pensaron: de pronto aquí este rabí de pronto está fuera de sus cabales, no está haciendo las cosas correctamente como las tiene que hacer. Y es que para el mundo es locura como se predica el evangelio, a quienes se dirige el evangelio, a quienes va a buscar el evangelio. Según el mundo, el evangelio tendría que tener otra forma, otra estructura, y de pronto hay evangelios que se predican en esta época que usted los va a mirar que solamente son templos bonitos y hermosos, y prácticamente los que entran ahí son porque tienen un estatus social, un estatus de importancia, y solamente le dan relevancia en esos lugares a personas importantes y relevantes. Si usted entra ya andrajosito, o no da buena ofrenda, o no llega en un buen vehículo, o llega en una bicicleta, en esos lugares no lo han de recibir, porque ellos tienen una visión del evangelio diferente, dirigido a un pueblo diferente. Pero el Señor Jesús quería enseñarle a sus discípulos que el evangelio está dirigido a aquellos que tienen mayor necesidad, a aquellos pobres en espíritu que necesitan realmente a Dios. Y no estoy diciendo que Dios haga exclusión de personas, sino que nosotros, mi hermano, nosotros no tenemos que tener conceptos de a quién predicar el evangelio. No tenemos que tener mirada de como esa persona no va a entender el evangelio, esa persona me es muy difícil, esa persona puede ser muy altiva, esa persona no puede tener la capacidad. No piense usted en qué es o no es capaz, porque el Señor es capaz de tocarlo todo, de moverlo todo, y Dios es el que conoce la condición y el corazón de esa persona. A veces usted de pronto puede sentir que como que Dios lo manda, lo envía a decirle algo a alguien, pero usted como que dice en su corazón: eso no tiene lógica, ni no tiene ningún sentido, ni no tiene ninguna razón de ser. Yo para qué me voy a perder de pronto mi tiempo para ir a predicar allá o a decirle algunas palabras allá, si eso no tiene razón. Mi hermano, hágale caso al Señor, que porque este evangelio para el mundo le parece locura,
pero realmente es la sabiduría de Dios en práctica. Los pensamientos del que son más altos sus pensamientos que todos los pensamientos humanos, y sus caminos son más altos que todos nuestros caminos. Y lo último que dice acá es: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Él les dijo: los campos están blancos, la siega ya está, o sea, el fruto ya está maduro, el fruto ya está listo, mi hermano. Es una forma en la que el Señor Jesús presenta aquí. De pronto para mí todavía me es difícil entender parte de este entendimiento, porque habla del sembrador en otras partes y dice que nosotros hemos de tener que sembrar la semilla, sembrar el evangelio, esperar que fructifique, que crezca, que haya crecimiento. También Pablo habla de esto en la historia en la que dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Pero aquí el Señor nos habla de una forma diferente, y es que Él quiere que nosotros entendamos algo. Él no nos mandó a sembrar en esta parte de la historia diciendo como que a ustedes les va a tocar trabajar duramente en este evangelio para que se produzca. Porque cuando ustedes van al Salmo 126 dice que irán llorando sembrando la semilla, porque sembrar es un trabajo muy duro. Sembrar requiere remover la piedra, remover la tierra, requiere trabajar con las herramientas durante meses completos para hacer. Pero ya lo que es recoger la semilla es un trabajo más fácil y de gozo. De hecho, una de las fiestas solemnes de Israel es la fiesta solemne de la recogida del fruto y de la celebración de que hubo siega. Y el Señor nos dice: es que ustedes no están en el trabajo duro, ya otros sembraron, ya otros trabajaron, ya los profetas se hablaron de esto y ministraron acerca de esto, de lo que ustedes gozan el día de hoy. Ya Juan preparó el camino para que yo viniera. Ya vine yo y me entregué por este mundo. Yo soy el sacrificio vivo, yo soy la palabra viva, yo soy el pan de vida, yo soy el camino vivo, yo soy el que tengo preparado los campos, yo soy el que preparé el mundo para salvación. El mundo está listo, el mundo está completamente preparado para ser salvo. Lo único que tienen que salir ustedes en este momento es al momento de gozo, al momento de la siega, al momento de recoger el fruto y tener que estar preparados. Y dice que los obreros son pocos, pues, y buscad obreros para que vengan a la mies a trabajar. Mis hermanos, estamos en el momento del gozo de la predicación del evangelio. El trabajo no lo hace usted, el trabajo no lo hago yo, el trabajo lo hace el Espíritu Santo, lo hace la palabra de Dios, lo hace el Señor Jesucristo. Él es el que transforma las vidas de los oyentes. Y si hay un amigo que me está escuchando, es el Señor Jesús el que está haciendo el trabajo en ti y en tu vida. Pero nuestro propósito tiene que ser medirnos al trabajo de la siega, no ponerle barreras a la predicación del evangelio, no ponerle nuestros sentidos a la predicación del evangelio, sino saber que de donde Dios nos guíe y hacerle caso, que a donde Dios nos guíe es porque Él tiene un propósito. Le era necesario pasar por Samaria. No sé por dónde le es necesario pasar a usted, mi hermano. No sé si es en su casa, si en la casa de su vecino, si con su hijo que es rebelde al evangelio, si con cualquier persona que de pronto no le ha sido fácil. Pero Dios es el que ya tiene preparado la siega. Usted solamente dedíquese al trabajo que Dios le ha encomendado. Yo los invito, vamos a estar en pie en esta mañana, vamos a orar y le vamos a agradecer al Señor Jesús.